¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy en la mañana nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador dio unas palabras con el siguiente título. En mi mensaje a la ONU hablé de cómo, a pesar de la crisis sanitaria y económica, México avanza con pasos de gigante hacia la cuarta transformación de su vida pública. Todo esto con el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Lo vemos juntos? Haz de cuenta que vamos a estar tú y yo viendo este informe que dio el presidente y me gustaría mucho que me fueras dejando tus comentarios conforme vaya pasando este maravilloso discurso de Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos. Y bueno, iniciemos con este maravilloso discurso que dijo Andrés Manuel López Obrador hoy, hace una hora. Vamos a verlo juntos. Y déjame tus comentarios, va a estar interesantísimo este tema. Señoras, señores, gobernantes de países del mundo, me da mucho gusto comunicarme con ustedes con motivo del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Represento a un gran país, a México, que tiene una historia y una tradición cultural como la de otros pueblos del mundo. Podría aquí hablarles de las grandes civilizaciones que fueron parte de la fundación de lo que ahora es nuestro país, de las grandes culturas que florecieron en lo que hoy es México. Hablo de civilización, hablo de culturas, porque los que conquistan, los que dominan, los que colonizan, siempre tratan de justificar sus atrocidades, descalificando a los pueblos originarios, llamándoles bárbaros o salvajes. No es el caso de México, de nuestro pueblo, como tampoco de otros pueblos del mundo, dominados, conquistados, colonizados. Nosotros tenemos una extraordinaria historia, también de lucha por la libertad, por la justicia, por la igualdad, por la defensa de nuestra soberanía nacional. Hay tres grandes transformaciones en la historia de México. Primero, la independencia, cuando después de 300 años de ser colonia, obtuvimos nuestra independencia. Esa fue la primera transformación. A principios del siglo XIX, dos curas rebeldes, Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, encabezaron un movimiento para que se lograra la independencia de México y también un movimiento en favor de la justicia, porque fueron los primeros en proclamar la abolición de la esclavitud. Luego tuvimos una segunda transformación a mitad del siglo XIX, muy importante y de trascendencia mundial, el movimiento de reforma que encabezó un gran dirigente, un liberal,
el mejor presidente que ha habido en nuestra historia. Bomberito Juárez. Un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Se le conoció como el benemérito de las Américas. Fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. ¿Qué hizo nuestro prócer con la reforma que se consumó en ese tiempo? Separó al Estado de la Iglesia. Antes que en otros países, llevó a la práctica el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Luego se llevó a cabo una tercera transformación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Revolución Mexicana de 1910. Se luchó por la democracia porque se padecía de una dictadura que se impuso durante 34 años. Se luchó para que se garantizaran las libertades y se luchó también por la justicia. Dirigentes sociales muy importantes, los hermanos Flores Magón, que fueron precursores de esa revolución. Desde luego, un hombre bueno, apóstol de la democracia, que fue asesinado cobardemente, Francisco I. Madero, y dirigentes sociales como Francisco Villa, un dirigente defensor de los campesinos, leal al pueblo, Emiliano Zapata. Con esta tercera transformación se avanzó mucho en el terreno de lo social, no lo suficiente en el terreno político porque no se pudo establecer una auténtica, una verdadera democracia en el país. Después de la revolución se creó un partido único que dominó durante mucho tiempo y apenas ahora estamos dando los primeros pasos para que México sea un país auténticamente democrático. Posiblemente por la falta de democracia, entre otros factores, se fue echando a perder la vida pública en el país. Empezó a imperar la corrupción política, que fue durante mucho tiempo el principal problema de México. Nuestro país, con muchas riquezas naturales, que tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, agua en abundancia, petróleo, minas y un pueblo bueno, noble, trabajador, poseedor, repito, de una herencia cultural milenaria, de donde dimana la vocación del pueblo por el trabajo, por la creatividad. Bueno, con todo y eso, no podíamos avanzar por la corrupción que imperaba. Nosotros, desde hace mucho tiempo, venimos luchando
para conseguir un verdadero cambio en el país. Y así lo decidió después de muchos años el pueblo de México. Nos eligió y nos hemos propuesto llevar a cabo la cuarta transformación Venga. de la vida pública de nuestro país. Hasta que llegamos a lo bueno. De la reforma, de la revolución. Y ahora estamos empeñados, comprometidos en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Sin violencia. Eso, muy bien. De manera pacífica. Sobres. Y lo estamos logrando. A pesar de que estamos enfrentando dos crisis, como también se está padeciendo en otros países del mundo. Estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, del COVID-19, esta enfermedad terrible. Y estamos enfrentando también lo que desató o produjo, originó esta pandemia, una crisis económica, como en otros países. Estamos enfrentando al mismo tiempo dos crisis, pero vamos saliendo. Estamos avanzando, enfrentando la pandemia. Hemos actuado con responsabilidad, nos han ayudado mucho los expertos, los científicos, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, que se han entregado con humanismo a salvar vidas. Y vamos avanzando, va bajando, disminuyendo el efecto nocivo de la pandemia. Lo que más nos importa es salvar vidas. Se va avanzando. Y también en lo económico, porque aplicamos la misma estrategia de siempre, de endeudar al país, de rescatar a los de arriba, con el sofisma de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Verga. ¿Qué hicimos? Pues estamos apoyando abajo y de manera directa al pueblo. Es de abajo hacia arriba. Estamos destinando recursos que son fruto del ahorro por no permitir la corrupción y fruto también de la austeridad republicana. Vete a la vida. Porque ya no hay lujos en el gobierno. Les comento que había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Este avión es como un palacio en los cielos, algo insultante para nuestro pueblo. Un avión de lujo para 240 pasajeros, adaptado para 80. ¿Lo está vendiendo? Con sala de junta, con recámara. Sí, lo está vendiendo. Algo, repito, ofensivo. Ofensivo. Entonces ya el presidente de México, quien les habla, se traslada por carretera, en vehículos y en avión de línea. No está permitido utilizar aviones, helicópteros particulares para funcionarios, para servidores públicos.
También, entre otras cosas, desapareció un cuerpo de élite que cuidaba al presidente. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos. Se llamaba esa institución que venía de tiempo atrás, Estado Mayor Presidencial. Y así se han terminado lujos, las extravagancias. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, la fórmula es no permitir la corrupción y ahorrar. Y que no haya ostentación, lujos en el gobierno y también liberar fondos para el desarrollo. Entonces, todo lo que estamos reuniendo con esta fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero, sobrio, lo estamos destinando a apoyar a la gente humilde, a los desposeídos. Todos los adultos mayores de México tienen derecho a una pensión. Todas las niñas, los niños con discapacidad también reciben una pensión. 11 millones de estudiantes pobres reciben becas y así muchos programas sociales. Entonces, esto que se está invirtiendo abajo, acompañado del apoyo que nos están brindando nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se fueron a buscarse la vida, a trabajar en Estados Unidos, que ya son 38 millones de mexicanos. Los que nacieron aquí, también los que han nacido allá, de padres mexicanos, 38 millones. Pues nos están ayudando, mandan a sus familiares en México apoyos económicos. ¿Porque no hay trabajo aquí? Las llamadas remesas. Ajá. Este año, a pesar de la pandemia, va a ser un año récord en remesas. Pues claro. Se van a recibir alrededor de 40,000 millones de dólares. Pues no hay trabajo, güey. Y ese dinero, mes con mes, llega a 10 millones de familias. Pues imagínate. De nuestro país. Entonces, con lo que estamos invirtiendo desde el gobierno y con las remesas, estamos fortaleciendo el consumo y, a pesar de la pandemia y de la crisis, no hay hambre. Y las remesas es el logro del gobierno. Se está garantizando el consumo básico. Cárgame la vida. A millones de mexicanos. Y ya, poco a poco, se va recuperando la economía. Esto también se complementa con el hecho de que acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, un tratado que ya entró en vigor, y esto significa que están llegando inversiones al país, se están instalando empresas y se están creando empleos para el bienestar de los mexicanos. ¿Cuáles empresas? Yo tengo mucha fe en el futuro de México, pero también tengo mucha fe en el futuro del mundo. Yo soy un creyente y mi credo es el de la fraternidad universal. Por eso yo les envío a todas, a todos, un abrazo desde la Ciudad de México, capital de nuestra República. No mames. A ver, vamos a ponerlo en unos puntos que yo aquí anoté. No sé si tú hiciste lo mismo, pero vamos a ponerlo aquí. Perdón, estaba acomodando mi plumita. Descalificación del pueblo porque así iniciaron las barbaries, ¿no? Entonces que pues eso ya no existe. Y lo primero que surgió aquí en México era que si eras fifí, eras del pueblo malo, y si eras chairo, eras del pueblo bueno. Palabras de él. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí. El PRI,
No fue democrático, entonces ¿por qué iniciaste ahí tu carrera política? Y que se debe acabar la corrupción. Entonces, ¿qué hace Bartlett ahí en tu gobierno? Actuar con responsabilidad ante la pandemia. Más del 60% de los muertos en México carecen de educación secundaria. Cuando las personas en las cuales creyeron indudablemente, porque creyeron en ti, carnal, pues es esa gente que carece de educación, y tú como su líder, al no ponerte cubrebocas, pues tu responsabilidad como líder se merma por completo. Pero eso no va a meter en temas de liderazgo, eso ya cada quien sabremos cómo desarrolla su liderazgo. Endeudamiento. Que no has endeudado a México. Y los 1,000 millones del Banco Mundial, ¿qué pedo? Y con todos los fondos que se han acabado. Has pedido más dinero en 2 años que lo que pidió Peña Nieto en 6. Lujos de la clase política ya no hay. ¿Por qué tu hijo se fue al campamento con la nieta de Carlos Slim y hace poco, en pandemia, estuvo en uno de los hoteles más requetemamones de Acapulco? Protección del gobierno. Que ya no tiene protección del gobierno y todo el séquito que lo cuidaba del Estado Mayor Presidencial. Y todas las personas que te acompañaron en Chihuahua cuando no te bajaste para las señoras que te estaban exigiendo los resultados de las búsquedas de sus hijos. También era un mundo de policías ahí también. Y hay muchas fotos que eso tiene que ver. Y las remesas. ¿Fue un récord en la pandemia? Pues sí fue un récord en la pandemia, pero eso obedece a que no hay trabajo en México y se han ahuyentado las inversiones en México, ya que acuérdate que nos quitaron la calificación de inversión en nuestro país. Si fue un intento de vender el avión, créeme que está de hueva, porque imagínate que alguien así, imagínate tú, que llegue alguien a tu empresa, a tu trabajo y que te quiera vender algo y que te platique 18 minutos sobre la evolución de su empresa y lo que está logrando, cuando tú sabes que pues precisamente no tienen los resultados que son, porque pues son públicos. Y por más choro que te quieran decir, benditas redes sociales. Sin más, nos vemos al rato. Ya viste este informe, venta del avión a los líderes mundiales de la ONU. Ay, qué cosa tan rara. Déjame tus comentarios. ¿Tú qué piensas de esto? Muchas gracias. Nos vemos al rato porque hay más noticias, ¿eh? Cuídense. Un fuerte abrazo.